¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado. Me da alegría, ¿no es cierto?, poder estar acá. Le doy gracias, ¿no es cierto?, a los ancianos por invitarme. Hoy día vamos a estudiar toda la Biblia, así que, bueno, los versículos van a estar proyectados. Me preocupé de proyectarlos en español, en inglés. En inglés, por ejemplo, hay niños que leen más inglés, entonces ahí lo puse en español y en inglés. Con respecto a eso, estamos también empezando un sistema de traducción para que si usted tiene un amigo que no habla español, lo quiere invitar, vamos a hacer una especie de rosta, ¿no es cierto?, para que no le toque siempre el mismo. Pero la idea es que siempre, todos los sábados, podamos tener servicio de traducción. Así que le doy gracias ahora a Jocelyn, que está traduciendo, y a Brian también, que va a estar a cargo de eso. Bueno, para empezar, hermanos, ¿qué les parece si inclinamos el rostro y hacemos una oración para comenzar? Inclinemos el rostro. Padre, Señor, que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por este día. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ama, nos cuida, Señor, está siempre preocupado de nosotros. Y porque hoy día nos trajo aquí, Señor, a su casa de oración. Gracias, Señor, porque usted nos da la oportunidad, Señor, de estar aquí escuchando su palabra y compartiendo con nuestros hermanos. Padre, le rogamos, Señor, que yo pueda hablar a los hermanos, Señor, sus palabras, Padre, y que usted ponga, Señor, sus palabras en mi boca en todo momento, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí empecemos. No sé si están viendo la presentación. Sí, ok, perfecto. El sermón de hoy está basado en Juan. Está basado en Juan, capítulo 21. Y se trata acerca de un nuevo llamado. ¿Alguien se acuerda de qué predicó el pastor la semana pasada? ¿Sí? ¿Estaban atentos, no? ¿No estaban atentos? ¿Quién se acuerda? ¿Algún niño se acuerda? ¿No? El pastor predicó sobre un llamado que Jesús le hizo a los discípulos en el lago de Genesaret. ¿Se acordaron ahora, no? Ya. Fue 2 semanas atrás. Chuta, yo estaba mal. Verdad, la hermana Sonia estaba la semana pasada. El lago de Genesaret. Yo tengo una diapositiva, no sé si la puede poner el Brian. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer en Juan 21 otra cosa. Dice, Juan 21:1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Entonces, ahora Juan está diciendo que Jesús se manifestó a los discípulos en el mar de Tiberias. Entonces, ¿dónde está Jesús con los discípulos? ¿Estaba en el lago de Genesaret? ¿Estaba en el mar de Tiberias? ¿O estaba en el mar de Galilea? En el mar de Galilea, porque era el mismo. Entonces, ahora vamos, ahí no sé si están viendo. Discúlpenme que yo tenga que mirar mi teléfono, porque antiguamente teníamos la diapositiva allá también, pero ahora, ¿no es cierto?, el proyector está acá al lado, entonces tengo la presentación acá. Entonces, si están viendo la primera diapositiva, ahí hay hartos lugares donde Jesús estuvo en el mar de Galilea, ¿no es cierto? Ahí se menciona la capital de Antifas, que era Tiberias. ¿Y por qué aquí se dice que Jesús está en el mar de Tiberias? Es porque Juan le está hablando más que nada a una audiencia gentil, ¿ya? A una audiencia que lo conocían con el nombre romano, conocían ese lago con el nombre romano. Y el nombre romano para ese lago o para ese mar era el mar de Tiberias. Ya, Lucas le llamaba el lago de Genesaret porque, como decía el pastor, Lucas había viajado a otras partes y él sabía que no era un mar, que era un lago. Y Genesaret, ¿por qué? Porque si ven en esa imagen, que no sé si se alcanza a ver bien, pero una de las ciudades que estaba ahí a la orilla de ese lago era Genesaret, ¿ya? Y bien cerquita, si lo pueden ver también ahí en esa imagen, está Capernaum,
¿Se acuerdan de Capernaum? ¿No está? Dice la hermana Rosa que no está la imagen. ¿Sí está? Cerquita ahí está Capernaum. Capernaum, Jesús hizo muchos milagros. Bueno, pero en este lago estaban Jesús y los discípulos. Y vamos a leer qué pasó acá. Hay una segunda diapositiva, no sé si se ve, Brian, donde ahí aparecen también las ciudades en inglés y aparecen con nombres más grandes. Estaban en ese lago. Y les voy a contar la historia de lo que pasó en ese lago. Está en la siguiente diapositiva, Brian, por si acaso. Dice Juan 21:2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. O sea, en total estaban 7 discípulos. Estaban 7 discípulos, que era el grupo de los discípulos que eran pescadores. Ya, no todos los discípulos eran pescadores, había un grupo de discípulos que eran pescadores y ese grupo estaba ahí, los 7. Voy muy rápido, yo sé. Esos 7 estaban en Jerusalén y volvieron a su tierra natal. ¿Ya? Y cuando estaban ahí, esta parte es cuando Jesús, después de la muerte de Jesucristo, a Jesús ya se les había aparecido una vez, ellos vuelven a su tierra natal, pero no habían visto al maestro otra vez. El maestro no se les había aparecido otra vez. ¿Ya? Entonces dice que estando allí, Simón le dice, voy a pescar, le dice a los demás. Y los demás, como eran pescadores, ¿no es cierto?, y les gustaba pescar, le dijeron, vamos a pescar contigo, Pedro. Pero dice que aquella noche no pescaron nada, absolutamente nada. Y es más o menos parecido a la historia de Lucas 5, ¿no es cierto?, cuando esa noche habían estado pescando toda la noche y no pescaron nada. Y dice que estaba amaneciendo y se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dice, hijitos, les dice, ¿tenéis algo de comer? Y ellos les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha, a la barca, y hallaréis. Entonces echaron la red y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Este es el segundo milagro de la pesca milagrosa. Es la segunda vez. La primera vez está registrada en Lucas 5, está registrada en Mateo también, pero esta está registrada en Juan. ¿Ya? Aquí Jesús los llama por segunda vez. Por segunda vez ellos se fueron a pescar y por segunda vez Jesús los encuentra a las orillas del mar de Galilea, ¿no es cierto?, para hacerles un segundo llamado. Yo quiero que pensemos un poquito en esta situación, en este contexto, en este escenario. Los discípulos habían estado siendo discipulados, ¿no es cierto?, siendo enseñados por el Maestro 3 años. Habían recibido su primer llamado en las mismas condiciones, pescando, en las aguas del mar de Galilea. Pero habían pasado 3 años de conocimiento, de aprendizaje, al lado y a los pies del Maestro. Sin embargo, cuando Jesús ya los había comisionado, porque Él ya les había dicho que tenían que ser pescadores de peces, después de todo ese tiempo que Él pasó con ellos, cuando Jesús no estaba con ellos, ¿qué hicieron ellos? Fueron a pescar. No hombres, sino peces, ¿no es cierto? Entonces quisieron volver a su antiguo empleo. Estaban, como por así decirlo, volviendo un poquito atrás, ¿no es cierto? Y Jesús los mira y dice que los ve desde la orilla y les pide algo para comer. Y ellos le dicen que no tienen. Y aquí, en lo que pasó después de esto, es en lo que voy a centrar un poco mi sermón. Jesús le dice, echen la red a la derecha. No era el lugar que hacía sombra, era el lugar donde llegaba la luz directa. Entonces, otra vez, como en la primera ocasión, Jesús le está pidiendo que hagan algo que va en contra de lo que realmente lógicamente sería, ¿no es cierto? Ellos lo hacen, toman la red llena de peces y sacan una gran cantidad de peces.
Pero no me quiero centrar en ese milagro. Quiero centrar en lo que hace Jesucristo después. Y cuando ellos vienen arrastrando esa red de peces hacia la orilla, dice que Pedro se tiró, como siempre lo hacía Pedro, ¿no es cierto? Pedro era impulsivo, él le gustaba hacer las cosas rápido, ¿no es cierto? Habría alguien que decía, ¿quién está disponible? Y levantaba la mano Pedro al tiro. Pedro se tiró al agua para encontrarse con el maestro. Y dice que cuando viene Pedro llegando a la orilla, llegan los discípulos a la orilla. En el versículo 7 le dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, Pedro es el Señor. Y Pedro dice que se puso la ropa, se tiró al mar, llegó, los demás discípulos sacaron la red con peces, pero dicen que al descender, versículo 9, a la tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de las brasas y pan. Qué bonito. Yo les pregunto a los varones de esta iglesia, porque yo sé que las mujeres de esta iglesia son muy serviciales. ¿Cuánto hacen desayuno? ¿Cuánto le hacen desayuno a las señoras? Yo no soy muy bueno para hacer desayuno en la mañana, pero deberíamos hacerlo. Dice que el Señor, cuando los llamó, les preparó un desayuno. Ellos habían estado pescando toda la noche, estaban cansados, era de madrugada. Pero se hizo de mañana, ¿no es cierto? Y Jesucristo, a la orilla del lago o del mar, como quieran llamarlo, los esperaba, ¿no es cierto?, con un desayuno. Qué bonita escena, hermano. Qué bonito cómo llama al Señor. Qué tierno, qué compasivo es la llamada del Señor. Ustedes podrían pensar, y nos pasa hoy en día, de que no, si ese hermano lleva tantos años en la iglesia, no, si ese hermano ya sabe, ya estudió, conoce, no debería estar haciendo eso quizás, y jugamos, y en vez de llamarlo como lo está llamando Jesucristo con un desayuno, nosotros le exigimos, le decimos, no, el hermano tiene que responder. El hermano, si yo le pedí algo para este sábado, él ya conoce la iglesia y es miembro hace harto tiempo de la iglesia, así que tiene que responder como yo quiero que responda. Y el Señor nos dice que no, que a pesar de que los discípulos habían estado 3 años estudiando con Él, aprendiendo con Él, se les podría haber exigido más, ¿no es cierto? Se les podría haber dicho, bueno, ustedes ya saben, ustedes conocen la historia de la redención y la salvación. Ustedes deberían estar predicando la palabra del Señor en vez de estar pescando peces. Podría haber llegado así, ¿no es cierto?, el Señor, a exigirle. Pero Jesucristo no lo hizo así. Él pacientemente, con ternura, con amor, les preparó un desayuno. Y saben que esto está en toda la Biblia. De repente no nos damos cuenta. Pero el Señor, cuando quiere hacer un pacto contigo, cuando el Señor te quiere llamar, te va a preparar una comida. ¿No me creen? Vamos a verlo en Éxodo. No sé si, Brian, pasaste las diapositivas. Había una diapositiva donde están los versículos. Juan 21:9. ¿Está en esa diapositiva de Juan 21:9? Éxodo 24, 9 al 11. Dice, y subiendo Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, había debajo de sus pies un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Vieron a Dios y comieron y bebieron. Esta es la historia del monte Sinaí. Esta es la 5ª vez que Moisés subía, pero esta vez Dios le dice, sube con los ancianos, con 70 ancianos.
y subieron los 70 ancianos. ¿Y por qué? Porque Dios iba a hacer un pacto con ellos, el pacto de la ley, ¿no es cierto? Le iba a entregar de nuevo las tablas de la ley, porque las tablas de la ley que le había entregado a Moisés, cuando Moisés bajó, ¿se acuerdan? Vio al pueblo, ¿no es cierto?, en apostasía, y rompió esas tablas. Entonces tuvieron que subir de nuevo, a buscar de nuevo las tablas de la ley. Y dice que Dios los estaba esperando, ¿no es cierto?, con un banquete, porque dice que Moisés, Nadab de Abiú y los 70 ancianos, Aarón también estaba ahí, dice que comieron y bebieron. O sea, Dios también le tenía preparada una comida a ellos, ¿no es cierto? Dios les tenía preparada una comida y después les dijo: aquí está mi ley, aquí está mi pacto. Hay hartos casos más en la Biblia. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo? ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? De una forma amorosa, de una forma cariñosa. Vamos a seguir viendo Juan. Ahora que nos saltamos ya esa parte de cómo llama el Señor. Bueno, espera, antes de seguir viendo Juan, tengo otro ejemplo que se me estaba pasando por alto. Isaías 25:6. Isaías 25:6. Dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes y manjares suculentos, banquetes de vinos refinados y de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En Isaías, ¿no es cierto?, el Señor está diciendo que el Señor también está preparando un banquete, ¿cierto? Yo sé que a la iglesia adventista le gusta comer, ¿no es cierto? Cuando nos reunimos, nos gusta reunirnos con comida y siempre estamos preparando comida. Bueno, quizás esto es una de las razones por qué. Porque al Señor también nos gusta invitarnos a eso. Volvamos a Juan 21. Ahora sí, leamos el versículo 15. Y aquí vamos a entrar a qué es lo que pasó después de esto. ¿Qué es lo que pasó después del desayuno? Jesús le hizo un desayuno, les preparó unos pescaditos, ¿no es cierto?, unos pancitos, comieron, y dice que después de comer, dice que habló con Pedro y le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo. Por segunda vez le volvió a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor le respondió: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y esta vez Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y aquí el libro El deseado de toda la gente, ¿no es cierto?, de la hermana White, cuenta de por qué Jesucristo hizo esto, por qué lo hizo así. Dice que Pedro lo habría negado 3 veces a su maestro. Y Pedro lo había negado públicamente 3 veces. Por lo tanto, acá el Señor le estaba dando la oportunidad públicamente de reafirmar el compromiso con el Señor. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque lo había negado 3 veces. Y para reafirmar su fe. Pedro, cuenta el deseado a toda la gente, es que había perdido la confianza en sí. No tenía confianza en sí mismo. Pensaba que los demás discípulos ya no lo veían a él como lo veían antes, ¿no es cierto?, después de haber negado a su maestro. Y dice la hermana White que Jesucristo hizo esto para que Pedro recuperara todo eso, para que Pedro recuperara su confianza, para que Pedro se sintiera otra vez llamado. Es bonito todo lo que pasó acá. ¿Por qué? Porque sigue contando la historia que después de esto Jesús lo llama y le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no es cierto? Y después de decirle eso, le dice algo clave, que es como una espina, ¿no es cierto? Le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas donde tú querías. Pero cuando ya seas viejo,
dice, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto lo dijo para hacerle entender la muerte con que había de glorificar al Señor. Y le dijo, sígueme. ¿No es cierto? Jesús le dijo, mira, tú me vas a seguir, pero esto va a tener un costo. Le dijo, tu muerte no va a ser cualquier muerte, ¿cierto? Vas a morir crucificado. Y ese va a ser el costo que vas a tener para seguirme, por seguirme. Y Pedro, ¿no es cierto?, con su corazón contrito, lo siguió. Dice que empezaron a caminar después con Jesús. Pedro, Jesús, solos. Cuando le dijo estas cosas, ellos ya estaban solos. Y dice que de lejos viene Juan, los viene siguiendo. Y cuando Pedro ve a Juan, Pedro le dice, ¿y qué va a pasar con este? ¿No es cierto? Y Jesús le responde algo muy sabio. Dice, si quiero que este esté vivo hasta que yo vuelva, ¿qué tiene? Sígueme tú. Y esta es una gran lección para nosotros. Porque a veces el Señor nos llama para cierto rol. Y nosotros le respondemos al Señor, ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué va a tener que hacer Él? ¿O por qué Él hace eso y yo no hago eso? Y el Señor nos responde, yo hago lo que quiero con esa otra persona. Yo te estoy llamando a ti para esto. Tú sígueme. No te enfoques en lo que pasa con los demás. Enfócate con el llamado que yo te estoy haciendo a ti. Y dice que Pedro comprendió, ¿no es cierto? Y así también lo comprendió Juan. Yo, para graficar esto, quiero que... Sí, no sé si puedo mover esto. ¿Puedo mover esto, no? ¿Se mueve? Sí, quiero volver a la primera diapositiva. O la segunda. La que dice el llamado del Señor. ¿Estoy ahí? ¿No? ¿O de menos? Aquí. Ay, no. No sé por qué salió música. La segunda diapositiva tiene que decir el llamado del Señor. Ya. Perdón, hermanos. ¿Sí? Ya. Muy bien. Dice, ¿cómo llama al Señor? Ya estudiamos cómo llama al Señor. ¿Qué hacer cuando Dios nos llama? Ya estudiamos qué hacer cuando Dios nos llama, ¿no es cierto? Enfocarnos en el llamado que Dios nos hace a nosotros, no en el que le hizo al otro. ¿Qué es lo que viene después? Después de esto viene un reavivamiento en nosotros y viene una reforma. Tiene que haber un reavivamiento. Tiene que haber una reforma. ¿Por qué? Porque si no lo hay, no vamos a ser misioneros. Y al lado de eso yo puse evangelismo. El evangelismo viene cuando nos reavivamos y cuando nos reformamos. No hay forma de reformarse si es que nosotros no seamos misioneros. Eso es, hermano, la misión. A eso Dios llamó a los discípulos. A eso nos llamó ahora a nosotros, a contar a los demás. Para contarle a los demás, tenemos que nosotros reavivarnos y reformarnos. Y no voy a cansar mucho a hablar acerca del reavivamiento, porque no tengo tanto tiempo, pero les voy a hablar de la reforma. Debería estar en una que sale Pedro con Jesús. Ya. Está Pedro caminando con Jesús. Ya. Esta. Dice, cuando Pedro presentó claramente ante los sacerdotes y saduceos el hecho de que el arrepentimiento es don de Dios, hablando de Cristo, dijo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando Pedro se sintió llamado por Jesús, dice que después, cuando tuvo que exponer, ¿no es cierto?, ante los principales, ¿no es cierto?, ante los sacerdotes, ante los romanos, dice que él ya estaba reformado y que él predicaba acerca del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Miren lo que sigue diciendo. El arrepentimiento es tanto un Dios de Dios como lo son el perdón y la justificación, y no se puede experimentar a menos que sea dado el alma por Cristo. Si somos atraídos a Cristo, es mediante su poder y virtud. La gracia de la contrición viene mediante Él, mediante Jesucristo, y de Él, Jesucristo, procede la justificación. Solamente podemos ser reavivados, reformados mediante Jesucristo. Quiero contarles una historia. Esta historia va para los niños también. ¿Están los niños ahí o no? ¿Sí? ¿Están atentos los niños, no? Pipón, la vela, ¿ah? Mateito, Juanito, ¿están atentos? ¿Están viendo ahí el barco, no? ¿Sí? Ya, ¿conocen ese barco? Los niños que son australianos tienen que conocerlo. ¿No? No lo conocen. ¿No? Chuta, ¿en serio? ¿Ninguno sí lo conoce, no? No, pucha, ya no era tan famoso entonces. El barco se llama Centauro, ¿no es cierto? Dice que primero fue un barco inglés, ¿ya? Construido en 1923. El propósito de este barco primero era ser un barco de carga, ¿ya?, que iba a navegar las aguas desde Australia, desde Western Australia, ahí donde está Perth, desde el puerto de Fremantle hasta Singapur. Ese era el propósito de ese barco, un barco de carga. Dice, hay unos datos interesantes de este barco, yo los tengo acá. Dice que fue construido en 1923, como le dije, con un costo de 146.700 libras esterlinas, así que podía cargar 72 pasajeros y 450 cabezas de ganado. 450 ganados, para eso era. Ya, pero dice que este barco no toda su vida pudo ser barco así de carga, no toda su vida pudo transportar ganado. ¿Por qué? Porque pasó algo en 1939. ¿Qué pasó en 1939? ¿Algo bueno para la historia? ¿Qué pasó en el 39? Comenzó la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Entonces dice que la Armada de Inglaterra dijo, este barco lo necesitamos y ya no va a poder ser más un barco de carga y va a tener que ser un barco de guerra, y le pusieron cañones y le pusieron corazas y le pusieron protección, escudo, y ahí está el barco al lado del Harbour Bridge, ¿cierto? Ya distinto porque lo necesitaban para combatir, ¿ya? Pero la historia no termina ahí, no termina con el barco solamente como un barco de guerra. ¿Qué pasó después? Dice que en 1943 Australia necesitaba barcos hospitales por el conflicto, ¿no es cierto?, que tuvieran que navegar entre las aguas de Papúa Nueva Guinea y las costas de Australia, rescatando barcos, ¿no es cierto?, de naufragio y rescatando personas heridas, etcétera, etcétera. Entonces dice que la conversión de este barco, ¿no es cierto?, primero pensaron cómo lo podemos convertir en un barco hospital, y la conversión de este barco dijeron va a costar $20,000 australianos de aquel tiempo, ¿no es cierto?, 1943. Pero dice que mediante iba pasando el tiempo, convertir este barco costó $55,000 australianos. Aquí está a color. Y finalmente, aquí hay otra foto del barquito, hay hartas fotos del barquito.
Finalmente, entre 1943 pudo estar 1 año en operación, en servicio de rescate y como barco hospital. Dice que ahí le pusieron camillas, le pusieron lugares, ¿no es cierto?, con ventilación, tuvieron que remodelar los espacios que eran para ganado, los tuvieron que acondicionar para que ahora fueran médicos, para que fueran enfermeras, ¿no es cierto?, y para que estuviesen las camillas con los heridos. Pero lamentablemente este barco terminó mal. ¿Ven ahí o no? Dice que en el mismo año, en 1943, por error, dicen algunos dicen que no fue por error, pero por error, un submarino japonés dice que le dio un torpedazo, ¿cierto? Le cayó un torpedo. Y dice que ese torpedo fue suficiente para que el barco se incendiara. El barco se incendió y casi el 80% de la tripulación de ese barco falleció, murió en ese evento. Enfermeras, doctores, médicos, paramédicos, etcétera. Y bueno, gente que estaba recuperándose también. Pero la historia de este barco no termina aquí. Parece, es cierto que el barco tiene mucha historia para contar, no quiere irse, no termina su historia. Dice que en el 2009 lanzaron, ¿no es cierto?, una campaña de búsqueda de este barco, ¿ya? Y lo empezaron a buscar por las costas. Acá hay, ¿no es cierto?, hay 2 polígonos, 2 cuadrados que nos dicen dónde estaban buscando este barquito. Y no lo encontraban, buscaban por distintas partes, hicieron mapas, qué sé yo, y ocuparon, miren, ¿no es cierto?, esta tecnología, lanzar esta cámara, ¿no es cierto?, submarina para poder encontrarlo, hasta que finalmente dice que encontraron esta foto. Que lo que estaba ahí estaba la Cruz Roja, ¿no es cierto?, representativa de este barco. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Por qué les cuento esta historia? Quizás ese barquito somos nosotros, ¿no? Un barco hecho, ¿no es cierto?, para cargo. Quizás nacimos en un hogar que no era cristiano, en un hogar que no era adventista. Quizás el propósito de nuestra familia originalmente no era que nosotros fuéramos hijos de Dios. Y quizás la vida después se puso un poquito más dura. Y las condiciones y las circunstancias terminaron modelando nuestro carácter de forma que llegamos a ser de repente medio como el barco de guerra, ¿o no? A veces a lo mejor quizás no tenemos todas, ¿no es cierto?, esas características que tiene Jesucristo o un buen cristiano. Pero dice que a pesar de que a veces podemos ser así, el Señor tiene siempre la forma de convertirnos, así como lo hizo con ese barco. Y ese barquito, que era de guerra, se transformó, ¿no es cierto?, en un barco hospital. Pero hay algo interesante en esta conversión de ese barco hospital, de barco de guerra a barco hospital. Para ser un barco hospital, el barco de guerra tuvo que dejar cosas, ¿no es cierto? ¿Le servían los cañones, ¿no es cierto?, para hacer barco hospital? ¿Le servía la artillería antiaérea para hacer barco hospital? Todas esas cosas que en algún momento fueron ganancias para ese barco, ahora eran pérdidas y no le servían para hacer un barco hospital. Por lo tanto, esas cosas se las sacaron y fue un barco hospital remodelado. Y con respecto a eso quiero leerle lo último. ¿Se ve ahí o no? Está un poquito largo, pero tenía que ponerlo todo. Dice, muchos de nosotros tenemos una gran obra que hacer, Nuestras mentes y caracteres deben llegar a ser semejantes a la mente y el carácter de Cristo. El egoísmo se encuentra impreso en nuestro mismísimo ser. Lo hemos recibido como herencia. Y muchos los han tratado como que si fuese un tesoro precioso, mientras
no se obtenga la victoria sobre el yo y el egoísmo, no se podrá realizar ninguna obra especial para Dios. Para muchos tiene gran importancia todo lo que tenga que ver con ellos mismos. El yo es como el centro alrededor del cual parece girar todo lo demás. Si Cristo estuviera actualmente en la tierra, les diría a los tales: boga mar adentro, no se preocupe tanto por usted mismo. Hay miles de otras personas cuyas vidas son tan preciosas como la suya. Entonces, ¿por qué se envuelve en su propio manto y se apega a la playa? Despierte a la utilidad y al cumplimiento del deber. Si boga mar adentro y deja caer sus redes, el maestro juntará los peces y usted será testigo de las poderosas obras de Dios. Aquí está en inglés. La hermana White es clara, ¿no es cierto? Es clara. Boga mar adentro. Sácate las cosas, el egoísmo, sácate el yo, deja de pensar solamente en ti. Hay muchos allá afuera que están esperando tu ayuda, hay muchos allá afuera que están esperando ser salvados. Ya no necesitas ser un barco de guerra, ahora necesitas ser un barco hospital. Sale de la orilla de la playa, busca. A eso nos está llamando el Señor, hermano, hoy en día. A eso nos hizo el llamado. Y un nuevo llamado. No importa cuántos años lleva en la iglesia. Los discípulos tenían 3 años aprendiendo del mismísimo maestro. Y habían vuelto a pescar. Nos puede pasar a nosotros también. Podemos tener años en la iglesia y podemos volver a nuestras antiguas costumbres. El Señor nos hace un nuevo llamado a reavivarnos, a abogar adentro, a buscar a los demás, a contar, a ser misioneros. Tenemos una increíble tarea por hacer. Hermano, la verdad es que la comisión de nombramiento a mí me tomó como sorpresa. Nunca pensé que ellos iban a pensar en mi persona para ser anciano de iglesia. No me lo esperaba. Y tenía conflicto en mi cabeza y no quería aceptar el llamado del Señor. Pero un día me llamó mi hermano. Y bueno, él está en Chile, bien lejos, no tiene contacto con ninguno de ustedes. Y yo le dije: mira, la iglesia me está pidiendo esto. Y él me habló de los llamados. El Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y no seamos como Jonás. No seamos como Jonás, no huyamos de ese llamado. El Señor te quiere a ti trabajando, te quiere a ti bogando mar adentro. La iglesia somos todos, hermanos. La iglesia no es el pastor, la iglesia no son los ancianos de iglesia, la iglesia no son solamente los líderes. La iglesia la conforman todos, cada uno de los miembros. La iglesia es un cuerpo y trabaja como un cuerpo para que el cuerpo camine. ¿Ocupa todos los músculos? Sí, ocupa todos los músculos para caminar. No solamente ocupa las piernas, ocupa todas las partes del cuerpo para tener equilibrio. Por lo tanto, la iglesia somos todos y ese cuerpo somos todos, hermanos. Quiero que terminemos orando. Quiero invitarles a orar. Nos podemos poner de pie, por favor. Para, como decía la cita ahí, dejemos nuestro egoísmo, reflexionemos en eso. Reflexionemos en dejar el yo y ver a los demás. Inclinemos el rostro para orar. Padre, Señor que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por este día. Señor, le damos gracias por la oportunidad de estar en su presencia. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos como hermanos. Señor, le rogamos que esta sea, Señor, la realidad de este año. Que
podamos tener la iglesia abierta, Padre. Se lo pedimos, Señor, que tú dirijas, Señor, las cosas este año para que no tengamos que cerrar otra vez, Señor. Es bueno, Señor, que los hermanos estén aquí, que estemos reunidos escuchando tu palabra, Señor. Le rogamos que podamos, Señor, tener un año con muchas actividades, Padre. Le pedimos, Señor, que lo primero que realice en nuestro corazón sea el deseo ferviente de seguirlo, Señor. Que tomamos, Señor, nuestras debilidades, Señor, las pongamos a tus pies. Que saquemos, Señor, lo que no nos sirve, Señor, para el Evangelio. Que lo saquemos, Señor. Le rogamos que podamos seguirte como Pedro lo hizo. Y que nos enfoquemos, Señor, en el llamado que tú nos haces, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, somos un cuerpo, trabajamos unidos, trabajamos, Señor, con distintos dones, con distintas habilidades, Señor, distintos talentos, con distintas opiniones, Señor, dentro de la iglesia también. Señor, danos la sabiduría para quitar el egoísmo de nuestro corazón. Quita, Señor, lo que está estorbando cualquier relación que podamos tener con usted, Padre. Señor, y guíanos hacia la nueva Canaán, Señor celestial. Para allá vamos, Señor. Para allá estamos caminando, Señor. Condúcenos como pueblo, Padre. Le rogamos estas cosas, Padre, Señor, sabiendo que no merecemos nada, pero se lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.